Desde mayo de 2024, Rusia ha estado avanzando hacia Vovchansk, en la región de Kharkov. La ciudad fronteriza fue arrasada por ataques de artillería y tanques, destruyendo lo que antes era una ciudad bulliciosa. Sin embargo, Rusia aún no ha logrado tomar Vovchansk. ¿Por qué Ucrania ha destruido toda la artillería rusa? Las tropas de Putin marcharon a su muerte en Vovchansk a pie, mientras el Kremlin se niega a aceptar su derrota total. Si solo crees en Rusia y sus afirmaciones de que Ucrania va a perder, no sabrías nada de esto. Rusia quiere que lo creas. Sus tanques avanzan de ciudad en ciudad, destruyendo Ucrania a su paso en una guerra que inevitablemente dejará un país arruinado en manos de Putin. Pero la realidad es que los tanques no avanzan en Vovchansk, tampoco los vehículos blindados de Rusia. Según Euromiden Press, Rusia no ha podido lanzar ni un solo asalto mecanizado efectivo contra las defensas de Ucrania en la ciudad de Kharkov desde el verano de 2025, y la razón de eso es muy simple. Rusia se ha quedado sin blindados. En la dirección de Vovchansk, solo quedan vehículos abandonados por las fuerzas rusas tras sus derrotas. A manos de Ucrania y sus drones, volveremos a hablar de esos drones y su impacto en un momento. Primero, hay que cubrir la situación en Vovchansk ahora mismo. Descartaron asaltos mecanizados, pues el Kremlin confía en pequeños grupos de infantería para atacar la ciudad. Estos grupos deben ser sigilosos y capaces de infiltrarse. Sin embargo, cada metro de territorio ucraniano que ganan está marcado por enormes pérdidas, lo que plantea la pregunta obvia: ¿por qué enviar unidades tan pequeñas? La lógica de Rusia en Vovchansk es retorcida, y no solo se debe a la falta de blindados. Rusia comenzó a cambiar a su enfoque de usar pequeñas unidades de infantería a mediados de 2025 en un intento de tomar territorio de Ucrania, de una manera irregular. Ya no se usan los enfoques mecanizados en los que Rusia intentaba forzar las defensas de Ucrania. Con tanques y vehículos blindados que usualmente causaban grandes pérdidas a Rusia, se formaron pequeññas unidades para rodear las defensas de Ucrania. Como informó Business Insider en octubre, la idea era que estas unidades fueran discretas para evitar los drones FPV y de reconocimiento ucranianos que patrullaban entre las posiciones rusas y las defensas de Ucrania. La infantería rusa también era guiada por drones, según Business Insider, y se iban arrastrando lentamente a través de las líneas del frente con la esperanza de encontrar brechas en las defensas de Ucrania. Si los equipos de infiltración detectan brechas, se infiltran y buscan fortificarse tras las líneas enemigas, manteniendo la posición hasta la llegada de refuerzos y generando el mayor caos posible en la retaguardia ucraniana. Es una estrategia inteligente, hasta cierto punto, como dijo un soldado ucraniano llamado Artem, quien fue subcomandante en la Tercera Brigada de Asalto de Ucrania, a Business Insider en octubre. Los soldados rusos solían ocultar sus posiciones con tiendas y cobertura natural, y solo se movían según indicaciones de sus comandantes. Eventualmente, las tropas se acomodan para descansar y, creyendo que ya tienen una ruta segura establecida, Rusia intenta enviar a más. El problema para Rusia es que los drones ucranianos casi siempre detectan a estos infiltrados, ya sea al llegar detrás de las líneas del frente o antes. Las fuerzas ucranianas desvían esfuerzos para eliminar infiltrados y la mayoría de las tropas rusas son eliminadas, pero eso es parte del plan ruso. A Putin no le importa el destino de sus pequeñas unidades de infantería. Son atrapados y destruidos, pero Ucrania aún debe desviar atención y gastar munición valiosa. Y si las unidades no son atrapadas, entonces Rusia realmente tiene una oportunidad de avanzar. Como informan las noticias de las fuerzas, algunos de los infiltrados de Rusia incluso cometen perfidia, que es un crimen de guerra en el que los soldados se visten como no combatientes, lo que hace que sean más difíciles de detectar para Ucrania. La confusión entre tropas rusas encubiertas y civiles ucranianos busca facilitar emboscadas y, a veces, engañar a los soldados ucranianos para que disparen a su propia gente. Como mencionamos, la lógica de Rusia en lugares como Vovchansk es retorcida. El problema para Rusia es que estas pequeñas unidades ya no funcionan, y pronto sabrás por qué. Actualmente, los asaltos de pequeñas unidades rusas en Vovchansk son constantes pero poco efectivos. Solo el 2 de febrero Ukarinform señala que Rusia lanzó 11 asaltos en el distrito sur de Sloboshchania, del cual Vovchansk forma parte. Rusia asalta seguido porque solo le quedan soldados que intentan infiltrarse a pie y terminan muriendo inevitablemente. Putin quiere Vovchansk y va a seguir presionando a Rusia para que tome la ciudad. No importa cuánto se esté desmoronando el ejército, Vovchansk no es el objetivo más obvio para Putin. Al estar ubicada en Kharkov, la ciudad se encuentra en las regiones fronterizas del norte de Ucrania, muy lejos de los combates en Donetsk. Esa oblast es el objetivo real de Putin. Busca capturar Donetsk y Lugansk para que Rusia reclame toda la región del Donbass. ¿Los ataques a Vovchansk son solo una distracción?
Lo son, pero no para las fuerzas de Rusia. Desde mayo de 2024, Rusia usa ataques en Vovchansk para forzar a Ucrania a enviar tropas fuera de Donetsk. No nos malinterpretes. Rusia ciertamente quisiera capturar la línea ferroviaria que va desde la región rusa de Belgorod, pasando por Vovchansk y hasta Kupiansk, pero esa línea ferroviaria no es una prioridad en este momento. Más bien, cualquier cosa que Rusia pueda hacer para mantener a los soldados ucranianos, y especialmente a los operadores de drones, lejos del frente de Donetsk, es un movimiento positivo para Putin. Sin embargo, pueden existir preocupaciones pasadas que influyen en las decisiones del Kremlin en Vovchansk. Ya dijimos que la ciudad está en zonas fronterizas. Rusia aprendió rápido que estas áreas son vulnerables, especialmente cuando Ucrania lanzó su contrainvasión en el Oblast de Kursk en agosto de 2024. A Rusia le tomó meses y decenas de miles de soldados expulsar a un contingente ucraniano relativamente pequeño de su territorio en Kursk. Y Putin no quiere que ese incidente se repita. La humillación por sí sola dañó enormemente su reputación como líder fuerte de Rusia, y perder a 62.400 soldados para recuperar Kursk no estaba en los planes de Putin. Tuvo que reemplazar a varios soldados. Rusia está aterrorizada ante otra contrainvasión, y eso nos lleva de vuelta a Vovchansk. La ubicación de la ciudad, cerca de la frontera que Ucrania comparte con Rusia, la convierte en una posible plataforma de lanzamiento para futuras incursiones en territorio ruso. Según la Nueva Voz de Ucrania, Rusia planea usar Vovchansk en junio de 2025 como parte de una zona de amortiguamiento entre su territorio y Ucrania. Para evitar que las tropas ucranianas repitan lo de Kursk y Belgorod, Rusia destruyó alrededor del 90% de Vovchansk, según el medio. El mayor Taras Berezovets, portavoz de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania, explicó esta estrategia rusa a la Nueva Voz de Ucrania. Hoy lo llamamos asentamiento solo formalmente, ya que menos del 10% del parque habitacional sigue, afirmó el mayor. Esto demuestra la táctica criminal de crear una zona de amortiguamiento. De hecho, esto implica la destrucción de todo, según el escenario de Bakhmut y Solidar, como el enemigo llevó a cabo su ofensiva en 2023. Putin sigue atacando Vovchansk, sin importar el estado de sus fuerzas, que están muy debilitadas, sin blindaje y obligadas a avanzar a pie. La realidad en Rusia dista mucho de la fantasía de fuerza invencible que Putin quiere proyectar. Los drones destruyeron el blindaje ruso en Vovchansk y ahora apuntan a los soldados que intentan infiltrarse. Pero antes de profundizar en eso, estás viendo el show militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto, si quieres asegurarte de ver todos nuestros videos tan pronto como se publiquen. Sobre los drones en Ucrania, Rusia quiere Vovchansk, aunque no sea prioridad. Sin embargo, tomar la ciudad, incluso destruida, es casi imposible para Rusia, porque ya no es capaz de lanzar asaltos mecanizados. Ya ha pasado mucho más tiempo desde el último asalto mecanizado de Rusia de lo que podrías pensar. En entrevista con Army TV de Ucrania, Ruslana Bodan, oficial de comunicaciones de la 57ª Brigada Motorizada de Infantería, reveló la gravedad de la situación de los blindados rusos en Vovchansk. Los asaltos mecanizados han sido imposibles desde el verano. La última vez que vimos uno aquí, dijo Bodan. Esa última vez fue en el verano, cuando Rusia empezó a intentar convertir Vovchansk en parte de la zona de amortiguamiento que aún no ha logrado crear. Más de 6 meses después, agregó Bodan. Los drones detienen todo, así que usar vehículos aquí no sirve. Los BTR y autos ya no sirven para mover infantería. Los drones eliminaron las opciones de Rusia para asaltos mecanizados en Vovchansk. United 24. Media llamó revolución controlada a distancia al uso eficaz de drones por Ucrania en un artículo del 2 de febrero. Rusia ha tenido que abandonar sus tanques por situaciones como las de Vovchansk, según informó el medio. La situación en Rusia es tan grave que analistas locales sugieren un cambio total de doctrina militar. Defensa Express señala que los tanques ya no son el pilar de las ofensivas rusas, según analistas. Rusia debe alcanzar a Ucrania en vehículos no tripulados, ya que tanques y blindados suelen ser blancos fáciles para los drones FPV ucranianos. Los números hablan por sí solos. Tenemos 2 conjuntos de cifras, uno del medio 1945 y otro que proviene directamente de la propia Ucrania. El primero afirma que la guerra de Rusia contra Ucrania le ha costado al Kremlin 4.300 tanques y 8.700 vehículos blindados de combate de infantería. Obviamente, estas pérdidas no son solo en el sector de Vovchansk, sino que corresponden a toda la guerra. Sin embargo, nos dan una idea de lo que le ha pasado a Rusia en Vovchansk para verse obligada a usar asaltos únicamente de infantería en la ciudad. Quienes conocen las cifras de Ucrania pueden considerar bajos los números de 1945, aunque siguen siendo enormes. El medio obtuvo sus cifras de Oryx,
una plataforma de inteligencia de código abierto que solo registra pérdidas con evidencia fotográfica o en video. Oryx, por su parte, ofrece una advertencia de que la cantidad real de equipo ruso que ha sido destruido o perdido de alguna otra manera es significativamente mayor de lo que puede registrar. Esto muestra que miles de tanques y vehículos blindados han quedado destruidos en el campo de batalla ucraniano, donde interviene el Ministerio de Finanzas de Ucrania. Dice que Rusia, en realidad, ha perdido más de 11.600 tanques y casi 24.000 vehículos blindados de combate desde que Putin lanzó su invasión. El ministerio también ha intentado estimar el costo monetario de estas pérdidas, sugiriendo que Ucrania ha destruido tanques rusos por un valor de más de $18.000 millones junto con vehículos blindados por un valor de aproximadamente $14.3 mil millones. No se sabe cómo mide el ministerio las pérdidas rusas, pero con el aviso de Oryx, hasta un pesimista asumiría que las pérdidas reales están entre lo que dice Oryx. Y según las cifras ucranianas, eso sigue representando miles, si no decenas de miles, de unidades blindadas destruidas en 4 años. Ahora se entiende por qué Rusia no tiene tanques ni blindados de sobra para atacar Vovchansk. El cambio de Rusia a asaltos solo con infantería probablemente se debe a estas pérdidas. Pero antes de hablar del mal resultado, hubo otra consecuencia irónica de la destrucción de blindados rusos por Ucrania. En septiembre de 2025, History publicó un artículo interesante en el que señalaba que Rusia había perdido mucho menos durante el verano de 2025 que en los años anteriores de la invasión de Putin. Probablemente reconocerás que esto fue justo cuando Rusia comenzó a usar pequeñas unidades de soldados para infiltrarse en los asentamientos ucranianos. Eso explica por qué Rusia perdía menos equipo. No era por una estrategia brillante. Mandar soldados sin blindaje es garantizar bajas. Rusia pierde menos equipo, según Histories, porque ya no tiene más para enviar a la guerra. La reducción en las pérdidas de vehículos blindados rusos se debe a que ahora se usan mucho menos, informó Histories en septiembre. Esto comenzó hace un tiempo, allá por finales de 2023. Tras perder cientos de equipos cerca de Avdiivka, el ejército ruso dejó de usar tanques y transportes blindados en masa y adoptó tácticas de asalto de infantería. La segunda parte de la declaración es interesante. Aunque Rusia tomó Avdiivka, parece que usó una estrategia similar a la que ahora aplica en Vovchansk. Lo que comenzó como asaltos mecanizados tuvo que detenerse porque los vehículos blindados empezaron a escasear. Rusia luego cambió a tácticas de asalto de infantería por necesidad en Avdiivka y otros lugares. Eso funcionó porque los asaltos fueron al inicio de la guerra, cuando Rusia aún tenía equipo de sobra, pero después empezó a quedarse sin vehículos blindados. Los tanques y vehículos destruidos habían causado suficiente daño a las defensas de Ucrania para permitir que la infantería avanzara, pero eso no es lo que está pasando en Vovchansk. La artillería rusa se agotó más rápido y la infantería ataca a pie, pero esta estrategia le sale cara a Putin y su ejército. Antes de analizar los números, cabe destacar que Rusia avanza algo en Vovchansk, según Bodan en Army TV. ¿Hay avances? ¿El enemigo se mueve?, pregunta Bodan. Sí, se están moviendo y hay cambios. La zona gris se expande. Sin embargo, esto sucede a costa de enormes pérdidas. Es difícil imaginar la justificación para estas pérdidas, y enorme es la palabra perfecta para usar. Según Euromaidan Press, Rusia ha pasado más de 600 días lanzando asaltos constantes contra Vovchansk desde mayo de 2024. El medio dice que estos asaltos han costado a Rusia más de 15.000 soldados. Eso equivale a 25 soldados diarios desde el inicio de la ofensiva, lo que coincide con la estrategia rusa de enviar pequeñas unidades de infantería a atacar Vovchansk a pie. Algunos soldados logran avances y operan en la zona gris que menciona Bodin, pero la mayoría termina como los blindados rusos, abatidos por drones ucranianos. RBC Ucrania aporta más pruebas que respaldan esa cifra de bajas. Si multiplicamos 25 bajas rusas diarias por 30 para obtener una cifra aproximada de un mes, obtenemos 750 bajas al mes, aunque a veces el número es mucho mayor. En agosto, RBC Ucrania dice que Rusia perdió cerca de 1.200 de sus soldados, muchos de los cuales murieron a manos de la 71 Brigada de Asalto Aéreo de Ucrania. Si Rusia sigue así, las cosas empeorarán mucho más. El éxito limitado de Rusia en Vovchansk se reduce a infiltrar a unos pocos soldados tras las líneas, donde esperan refuerzos que esperan lleguen antes. Los drones ucranianos surgieron tras el invierno, ya que los ríos congelados en Vovchansk eliminaron la barrera que antes impedía que más soldados rusos atacaran a pie. Víctor Trugubov, quien es jefe del Departamento de Comunicaciones del Grupo de Fuerzas Conjuntas de Ucrania, explica el papel que jugaron los ríos congelados y por qué ese papel ya no es una preocupación,
dado que los ríos permanecieron congelados durante un tiempo y no representaron tanto obstáculo como antes. El enemigo aprovechó al máximo este periodo, dice Krugubov. Ese periodo terminó, por ahora, y Ucrania aún controla las afueras sur y este de Vovchansk. Las unidades rusas de infantería mueren en sus asaltos. ¿Qué implica esto para Rusia y Vovchansk? Rusia aún mantiene una ventaja significativa de personal en Vovchansk, según la prensa Euromaidan. Sin blindados, no puede aprovechar esa ventaja. Envía soldados en pequeñas unidades porque sabe que los asaltos grandes serían destruidos rápido, haciendo que las enormes pérdidas rusas en Vovchansk sean catastróficas. Rusia también ha realizado cambios tácticos importantes. En enero de 2025, sus fuerzas combatían a soldados ucranianos en las ruinas de Vovchansk, pero ahora ya no están en la ciudad. ¿Por qué cobardía alimentada por su falta de blindaje? Hoy estamos viendo a los soldados rusos intentando rodear Vovchansk por completo, en lo que parece ser una maniobra para permitirles avanzar más profundamente en Yarkov. Al igual que con los asaltos a Vovchansk, esta maniobra no está funcionando. Aquellos que intentan rodear siguen estando a pie, y eso significa que pueden ser destruidos con drones en cuestión de minutos una vez que son detectados. Vovchansk habría perdido hasta el 90% de sus edificios habitables por la ofensiva militar rusa. El corazón y habilidad de los defensores sigue firme. Rusia solo puede enviar soldados debilitados a atacar una ciudad que ya no existe para ser tomada. Peor aún, Rusia ya no puede contar con el invierno. Los ríos descongelados en Vovchansk han perjudicado a las fuerzas de Putin. En otras partes de Ucrania, el mítico general invierno está causando tanto daño a la ofensiva rusa como la propia Ucrania. Descubre cómo una estación que por años sirvió a Rusia ahora está en contra de Putin en nuestro video. Y si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte a El Show Militar para más actualizaciones sobre lo que está sucediendo en Vovchansk y en la región más amplia de Yarkov. Y gracias, como siempre, por vernos.